Examinemos a los 144,000 sellados, se llama el tema en esta noche. Oiga, examinemos a los 144,000 sellados, se llama el tema en esta noche. Vamos a ver cómo nos da el tiempo acá. Y cada vez que me preguntan, pues me inspiro a mostrar acerca de esto, porque muchos no saben ni quiénes son los 144,000 sellados, si esto es literal o es espiritual o es un símbolo bíblico. Pero según nosotros vemos que esto no es un símbolo bíblico, esto es literal. Dice la palabra del Señor allá en Apocalipsis capítulo 7. Ahí habla claritamente la palabra del Señor, capítulo 7 versículo 1, dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían, ¿cómo dice? Que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dice: de los hijos de Israel. Y ahí aparecen en las 12 tribus, y en su totalidad 144,000 sellados. Puede sentarse. Yo creo que la palabra del Señor habla claramente. Hay un fenómeno llamado, que se llama y amenaza, y los científicos lo están detectando, algo que podría dañar a la tierra completa, o dañar parte de la tierra, y pudiese sufrir sequías la tierra y el mar también. Entonces vemos nosotros que todo está escrito, y vemos nosotros que hay un ángel que está deteniendo los 4 vientos de sobre la tierra y el mar. Y vemos nosotros que viene para dañar, ¿qué dice? La tierra. Uno está sobre el sol, otro está deteniendo los 4 vientos de la tierra. Algo que podría provocar una gran psicosis terrible sobre la faz de la tierra. Y vemos nosotros que el ángel todavía le dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Todavía no, dice. Ese acontecimiento está aconteciendo ahora, ahorita. Lamentablemente la iglesia, si no se prepara, va a perder. Los daños catastróficos terribles que se anuncian, los científicos y los estudiosos, que Dios les ha permitido ver lo que viene sobre la faz de la tierra, sabemos que falta un poco. Y eso me hace entender que la venida del Señor está pronto, está cerca. Está a punto el Señor de sacar a su iglesia. Y hermanos, ¿pero qué va a pasar cuando Dios levante a su iglesia? La señal de que cuando se cumpla el tiempo para levantar Dios a la iglesia será cuando se selle el último de los 144,000 sellados. No se sabe cuántos hayan sellados por el Dios vivo, porque esto es entre Dios y ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sabemos, hermano, que eso está muy cerca. Eso está a punto de acontecer. Aleluya.
Eso está a punto de pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso conviene que la iglesia se santifique, que se purifique y no se confíe. Estos juicios no empiezan hasta que se cumplan el sello de los siervos de Dios, que son estos 144,000 sellados de la nación de Israel, de las 12 tribus. Claramente lo dice. Esto no es tipológico, esto no es simbólico, esto es una realidad, que 144,000 sellados van a ser sellados. ¿Para qué? ¿Para quedarse a la gran tribulación? No. Estos, según Apocalipsis capítulo 14, vea pues, la cosa se está poniendo terrible y dura. Y estamos viendo que los aires como que se están deteniendo. Y un ángel le dice al otro ángel: todavía no. Primero se tienen que completar los 144,000 sellados. Y entonces se derramará la consumadora ira de Dios en la llamada gran tribulación, donde el aire le va a faltar a la gente, donde la gente se va a querer bañar y sangre le va a salir por la regadera, donde la gente se querrá ir a meter a un río y en sangre se bañará. Oiga, esto será catastrófico y terrible. Por eso conviene que usted, que yo, que usted, que me oye, vivamos una vida llena de santidad, no una vida de mentiras, sino de verdad, rectitud, oración y santidad. Aleluya. Algunos dicen en sus teorías. Hoy por la tarde me preguntaron de los 144,000 sellados. Dios me permitió responder. ¿Por qué 144,000 sellados? ¿Quiénes son? Son israelitas, según la Biblia lo dice. Son de cada una de las 12 tribus. ¿Qué son estos 144,000 sellados? Según Apocalipsis capítulo 14 los declara como la primicia de Israel, lo primero que Dios se llevará de Israel. Israel es un pueblo amado por Dios, un pueblo que tiene promesa. Hoy lo vamos a estar viendo. ¿Por qué? ¿Por qué razón la iglesia no debe presumir que, hermano, espera una vida de imperfección, y hasta que llegue el levantamiento de la iglesia se va a perfeccionar? No, esa es una mentira satánica. La iglesia debe estar preparada para entrar con Él a las bodas del Cordero. Alabado sea Dios. Pero sigamos analizando. ¿Qué quiere decir? ¿O quiénes son estos 144,000 sellados? ¿Se van a quedar a la gran tribulación a predicar el evangelio? No. El evangelio lo esparcirán los 2 testigos. Ellos serán los únicos que van a esparcir el evangelio de Dios por todo Israel. Aquel pueblo rebelde, aquel pueblo necio que por voluntad de Dios se quedó necio. Y estos 144,000 serán la primicia. Entonces, ¿qué pasará con los demás israelitas? Lo vamos a estar viendo. Estos 144,000 sellados serán levantados juntamente con la iglesia, juntamente con su iglesia. Vea por qué. Dice en el capítulo 14, nos vuelve a hablar de los 144,000 sellados. Y dice: después de esto vi al Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en sus frentes. Ese era el sello. Porque Israel todavía no podía ver al Padre ni a Jesús. Israel todavía en estos tiempos no puede ver al Padre ni a Jesús. Pero serán 144,000 sellados que aparecen los primeros de sangre de Israel, que serán levantados. Así la iglesia viva una vida corrupta, una vida impía, Dios tendrá 144,000 sellados que levantará. Ahí su problema de la iglesia, si no quiso aprovechar el plan de salvación, porque Dios tendrá al cabo gente que sacará de esta tierra. Alabado. Serán pocos, pero tendrá 144,000 sellados que estarán delante del Cordero día y noche. Alabado Dios santo. Y entonces nos dice
que tenían el sello del Dios, del Hijo y del Padre en sus frentes. Verso 2 dice: y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de una gran trompeta o de un trueno. La voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000 sellados que fueron redimidos. Oigan esto: redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues eran vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Oiga eso, deténgase ahí un poquito. Fueron redimidos. La palabra redimidos o redimir, porque muchos dicen estos 144,000 sellados se quedarán a la gran tribulación, dicen. Y estos predicarán no. Primicia quiere decir aquello que es primero, aquello que se saca primero en la cosecha. Eso es primicia. Aquello que se agarra primero y se disfruta primero, eso se llama primicia. Jesús sacará 144,000 sellados de Israel. Lo primero que Él salva de Israel son 144,000 sellados, su primicia de un pueblo amado que Él tiene. Pero hermano, ¿por qué los demás se quedan? Porque hay propósito. Redimidos o redimir quiere decir quitarle a alguien el sufrimiento, no permitir que estos pasen por su sufrimiento, no permitir que ellos se queden en el caos, en la calamidad. Eso se llama redimir. Dice que serán redimidos los 144,000 sellados y serán primicia, que quiere decir lo primero de Israel que estará delante del trono de Dios allá en los cielos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Estos son los 144,000 sellados. Estos tendrán un cántico nuevo, dice. Estos son primicia. ¿Por qué primicia? Porque Israel se salvará. Israel, sí, se salvará Israel, pero en la gran tribulación. Entonces la iglesia volará con estos 144,000 sellados. Pero estos serán los que estarán con el Cordero día y noche, y a donde quiera que el Cordero vaya, ellos van. Y cuando el Cordero baje después de 7 años de una gran tribulación en la tierra, ellos también bajarán con el Cordero. Alabado sea Dios, porque son los que están con el Cordero de aquí para allá y para donde Él va. Alabado sea Dios. Bendito es el nombre del Señor. Hay unas teologías que no apuntan a lo que yo le estoy tratando de informar. Entonces, primicia quiere decir lo primero que se saca. ¿Por qué lo primero que se saca de Israel? Porque Israel no será salvo en el levantamiento de la iglesia. Israel será salvo en la gran tribulación. La iglesia será salva en el levantamiento de la iglesia. La iglesia que esté preparada, esa será salva en el primer levantamiento que el Señor haga. Alabado. Si se guardó como estos 144,000 sellados, que no se halló mentira en sus bocas, que no se contaminaron con mujeres, la iglesia también será redimida. Alabado. No pasará por tribulación, sino que será levantada. Entonces, vemos nosotros claramente que la palabra del Señor dice que son una primicia. ¿Por qué una primicia? Porque Israel va a ser el que se va a quedar a la gran tribulación, y la iglesia necia que siempre pecó, siempre falló, no tuvo una vida de agrado como estos 144,000 sellados.
Estos dicen que no eran mentirosos. Hoy la iglesia es mentirosa. Hermano, yo me estoy esforzando. Mentiras. A veces se esfuerza más por estar en el teléfono. A veces se esfuerza más por contar chismes. A veces se esfuerza más por el pecado que por tener una vida santa y agradable delante de Dios. Pero estos 144,000 sellados ya están en Israel. Y estos dicen que se han mantenido. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice y la Biblia lo cumple. Y estos existen, hermano, como existe la iglesia santa, pura y perfecta, por la que viene el Cordero. ¿Quedamos claro con eso? Que estos 144,000 son primicia. Una primicia no se puede cortar y se deja ahí en la milpa. Ejemplo, si usted saca una primicia y la trae a la obra del Señor. Ejemplo, sacó una primicia. Ejemplo, el primer elote grandote. No lo va a sacar y lo va a dejar ahí. Lo sacó de ahí y lo trajo a presentar al altar del Señor. Eso es una primicia. Entonces Israel, los 144,000 sellados, y según son primicia, estos son sacados juntamente con la iglesia, con la perfecta, con la santa, que va a volar delante del Cordero en las nubes. Pero examine usted la esencia de estos israelitas. Una, no tenían mentira. Otra, eran vírgenes, como tiene que ser la iglesia. Tiene que ser virgen pura. La saca y la basóbala, y la saca llama y la saca. Virgen y pura, que no se encuentre tacha. Lindo. Entonces, no es como otros teólogos lo están diciendo por ahí. Hay mucha gente que cuando pregunta se encuentra y dice: solo usted es el que dice así. Por misericordia, Dios así me lo hace ver, conforme a la palabra, no conforme a mi capacidad intelectual humana, sino conforme a la palabra del Señor. ¿Qué pasará con nosotros israelitas si los primeros 144,000 saldrán juntamente en el viaje con la iglesia? Vírgenes, y la iglesia será también virgen pura. Los quiero preparar, hermanos, dice Pablo el apóstol, como una virgen pura a un Señor, una novia que no la engaña el diablo, pura, santa, agradable y perfecta. Entonces miremos con lujo de detalles. ¿Qué pasa con los demás israelitas? ¿Y qué pasa con los que se queden, con los que eran iglesia pero no se van? Mire, en Israel se irán 144,000 sellados y los demás se quedan. En la iglesia se quedará una parte y pocos serán levantados, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por eso, iglesia, conviene que te esfuerces, que te tires al suelo, le alabes al Rey, le digas: Señor, ayúdame, ayuda mi fe para hacer tu voluntad. ¿Qué pasará con Israel que se quede? 144,000 sellados salen como primicia, como lo primero de Israel, porque lo otro será salvo, pero en la gran tribulación. Solo que la iglesia no podrá ser salva en la gran tribulación. La que se quedó, se quedó. Aquí lo vamos a estar viendo con Biblia. Primicia. Primicia. Estos vendrán con el Cordero. Redimidos quiere decir que no pasaron por tribulación. En la tribulación habrá daño. Pero estos 144,000 sellados serán redimidos, rescatados. No pasarán por tribulación. Eso quiere decir redimidos. Isaías capítulo 35:10. Isaías 35:10 aparecen otra vez estos redimidos, y yo le aseguro que son los 144,000 sellados. Isaías 35:10 dice la palabra de Dios aquí: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas,
y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido, porque estos vendrán con el Cordero cuando el Cordero vuelva 7 años después que levantó a estos redimidos y levantó a la iglesia. Y vendrá a pelear contra la bestia, contra el falso profeta, contra el anticristo, y los vendrá a matar, y pondrá sus pies en el monte Sión. Y como dice la Biblia, ya que los 144,000 sellados están con Cristo todo el tiempo, entonces ellos volverán con Él. Aquí lo profetiza Isaías, alabado sea Dios. Por eso Él sacó su primicia, para que vuelva con Él a ver el completamiento de los israelitas. Alabado sea Dios. Pero ¿qué pasa con Israel? Le estoy mostrando que es un redimido, alguien que no pasó por daño, alguien que fue rescatado. Y eso es lo que hará Dios con la iglesia, rescatar. Por eso conviene, mire, cómo es la única salida que hay de la iglesia: apartarse de la mentira, apartarse del pecado, apartarse de la vida doble, apartarse de la hipocresía, apartarse de lo malo, pero apartarse, hermanos. Esa es la única salida, porque de lo contrario vienen llagas pudrimundas, vienen catástrofes terribles en la gran tribulación. Solo Israel será salvo ahí. La iglesia que se quede, no. Por eso a la iglesia le conviene el viaje con los 144,000 sellados. Los 144,000 sellados no es la iglesia, es la primicia. La iglesia que se va con Cristo es la que no tiene mancha y no tiene arrugas. ¿Qué pasa con los demás israelitas entonces? Veamos la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, en el versículo 25 vamos a leer. Mire pues, ¿qué pasa con los demás israelitas? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué eran rebeldes? ¿Será que eran rebeldes como la iglesia porque quiere, y conociendo la verdad sigue siendo adúltera, sigue siendo mentirosa, sigue siendo hipócrita? No, estos israelitas son justificados por una razón. Ahí lo va a ver usted. La primicia salió y ahora queda Israel, los que serán salvos por tribulación. Romanos capítulo 11 verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. No lo ignore para no ser arrogante. La iglesia es arrogante. Todos somos hijos, no hay santo, Dios así nos ama. No sea arrogante, no sea perverso, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que no ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en plenitud con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? El que no es israelita. Para eso. Pero hoy no. Si me quedo en la gran tribulación, me preparo. Ahí sí me voy a dejar cortar la cabeza. Hipócrita, ni ahorita quiere el chuco, ni ahorita quiere el pícaro. ¿Cómo va a querer cuando haya persecución? Si ahorita no quiere dejar los afanes, los placeres, el sexo desenfrenado, la mentira, la hipocresía, ¿cómo va a querer cuando esto tiemble y gima y haya miedo y espanto en esta tierra? ¿Cómo va a querer? Bendito sea el nombre del Señor. No hay que ser arrogante, hermanos. Agradecidos deberíamos estar que se nos está dando la palabra. Si hablamos de perfección se enojan algunos. Agradecidos deberíamos de estar que la palabra se nos está dando. ¿Qué pasa? Dios saca a Israel, 144,000 sellados, saca a la iglesia virgen y pura, santa y agradable, y a Israel los sacará en la gran tribulación, dolor, decapitados, torturados. Tal vez les quitarán los dedos, tal vez los torturarán en campos de concentración, pero entonces ya no negarán a Cristo, porque lo habrán conocido al Cristo de la gloria. Alabado sea Dios. Ellos, como no le conocen, no pueden reconocerlo. Miren, por eso dice que le fue provocado endurecimiento a Israel. ¿Para qué?
para entrar Dios en plenitud con los gentiles, de donde se compone la iglesia, de donde se compone la amada, donde los gentiles que renunciaron al pecado y vinieron y ahora están con Dios, se apartan del pecado por Dios. Y entonces cuando esto pase, mire, los gentiles van a perder la oportunidad en la gran tribulación. La oportunidad será para los judíos israelitas. Los gentiles, ya entró plenitud Cristo con ellos, hasta que todos lleguemos, dice, a la plenitud. Hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura de un varón imperfecto, no, de un varón perfecto. Esa es la plenitud que quiere Dios, entrar con los gentiles. Los quiere hacer perfectos, los quiere hacer santos, los quiere hacer iglesia. Alabado sea Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa cuando haya entrado en plenitud con gentiles Dios? Cuando formé una iglesia de pueblo que no era pueblo, entonces todo Israel será salvo. ¿Dónde? En la gran tribulación. Veamos el versículo 26. Y luego todo Israel será, ¿qué dice? Salvo. Todo Israel. Mire qué valor el que agarrará a Israel, y qué miedo le entrará a la iglesia que se quedó y se dejará marcar por el sello de la bestia. Así como corrió amablemente con la vacuna, así como corrió detrás del sistema corrupto y pagano y los gobiernos, así correrá detrás del sello para que lo sellen, para que no lo persiguen. Pero habrá condenado su alma al diablo, se habrá quedado para recibir las llagas del dolor, las copas de la ira de Dios que Dios va a derramar sobre esta tierra, hermano. Debería de dar pena, hermano. Debería de darle pena a la gente. La primicia de Israel fue sacada juntamente con el levantamiento de la iglesia. Entonces Israel se quedó engañado por el anticristo. Entonces conocerán que el anticristo les mintió, que mataron al Mesías hace más de 2000 años, y entonces se volverán al Mesías y dirán: ese era el Cristo, el libertador, y se volverán a él, y se negará a Israel a adorar al anticristo, y algunos serán decapitados, algunos serán muertos. Pero lo lindo es que Dios los va a salvar en medio de esa gran tribulación, hermano. Mire qué lindo eso. Ahora entendemos por qué si Israel es amado y la iglesia no es amada, si está en corrupción. Porque Israel fue el pueblo que el mismo Dios endureció para que la gente que no era israelita tuviese oportunidad para ser salvo. Dios nos ama a todos. Mentiras. Ciertamente, dice Asaf en el Salmo 73, es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Yo le pregunto a Dios: Señor, ¿y qué hay con aquellos hipócritas que tienen sucio el corazón? Dios me responde: a esos no los amo. Ay, santo. ¿Se da cuenta? Con Biblia y no entiende. Con Biblia y no logra entender el ser humano, su problema. Todo Israel será salvo. Todo. Sí, todos los que estén de pie en ese tiempo despreciarán al anticristo y será masacrado Israel. Pero Israel se entregará a Cristo de todo corazón, porque ahora no pudo abrir sus ojos porque había una iglesia preparándose. Por eso bendecimos a Israel, porque Israel no puede abrir sus ojos, porque gracias a ellos nosotros nos estamos preparando. Pero aprovechemos. Oh rama, oh rama, que no eres rama, aprovecha tu oportunidad, rama silvestre. Oiga, todo Israel va a ser salvo, aunque por gran tribulación, por gran sufrimiento. Dice que, como está escrito, vendrá el libertador de Sión, que apartará de Jacob, o sea de Israel, la impiedad. Entonces no habrá impiedad en Israel, porque sabe, el impío correrá detrás del anticristo y detrás de la mentira,
Israel no. Israel será quitado la venda de sus ojos y despreciará el pecado y amará al Dios de los cielos, al Cristo que ellos mismos crucificaron. Aleluya. Vendrá el libertador de Sión. Isaías 35:10, ¿verdad? Vienen los redimidos, o sea, los 144,000 sellados, y se paran en Sión y le ponen un alto al anticristo. Y ahí es salvo Israel. Mire, Israel salvo en la gran tribulación. La iglesia se tiene que ir en el primer viaje, porque si la iglesia no se prepara ahorita, no tendrá parte en la gran tribulación de salvación, sino que pasará la tribulación, le venderá su alma al diablo y será catastrófico por los siglos de los siglos el sufrimiento que vendrá para ellos. Pero si la iglesia le agrada al Cordero, le agrada al Dios de la gloria hoy y siempre, oh, se acabará el llanto, se acabará el dolor, se acabará la enfermedad, se acabará aquello que la detenía. Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya, hermanos. Siento como al pueblo le cuesta dejar el pecado. ¿Qué pasa? Con Israel estamos viendo que va a ser salvo por medio de una gran tribulación, y luego Israel será salvo. Como está escrito, vendrá el libertador de Sión. Isaías 35:10. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. A Israel le será quitado el pecado. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué son enemigos los israelitas del evangelio? Por causa de nosotros. Miren, los israelitas dicen: no, pero ese Cristo es un inmundo, es un bastardo, es esto y lo otro. Así dicen los israelitas. ¿Por causa de quién? De nosotros. Y a veces como que nos entra molestia y decimos: ve qué judíos sinvergüenzas, ¿cómo le están diciendo a mi Jesús? Pero es por causa de usted, es por causa mía que ahora ellos están enceguecidos. Mire, por eso es bendito Israel. Por causa de usted y por causa mía, Israel está ciego. No lo juzgue, no lo condene. Son enemigos del evangelio. No, ellos mataron a los apóstoles, ellos perseguían a los apóstoles y eran judíos. Por causa de usted y por causa de mí. Pero si usted no quiere, se va a condenar su alma. Es grande el compromiso y la responsabilidad que usted está recibiendo aquí en la iglesia, y donde me oye y donde va a seguir oyendo. Mire lo que es Israel. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. Israel fue elegido. Dios podía elegir a los que salieron de Agar, a los ismaelitas, a aquellos que hoy dicen que ellos son el pueblo de Dios. Dios hubiera podido elegir a ellos, pero no. Dios eligió hijos de la promesa de Israel, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Por elección Israel es amado. Fue elegido para endurecerse, para entrar Dios en plenitud con los gentiles, con usted y conmigo. Por eso la iglesia debe estar despierta, debe estar santa, debe estar perfecta. Debe saber a qué vino, qué está escuchando. Aleluya. A su elección son amados por causa de los padres. Verso 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A eso se refirió. Irrevocables son los dones. Irrevocables son los dones, que aunque Israel se quede a la gran tribulación, eso es irrevocable, que no pueda ser salvo. Israel será salvo.
Israel, no la iglesia que se quede. Pero oye, irrevocables son los dones de Dios. Si usted se apartó, ahí están los dones esperando. No, ahí se refirió a Israel, señores. El don de Dios es esto. No ignores este don, que Israel será salvo. Eso es irrevocable. Nadie suplantará a Israel, porque aunque en gran tribulación, Dios les pondrá en su corazón que abran sus ojos y mirarán al Cordero de la gloria. A eso se refirió Dios cuando dice irrevocables son los dones de Dios. No, hoy dicen mucho, es que tal fulano anda en pecado y Dios lo usa. Ese no lo usa Dios. Dios no oye a pecadores. Dios oye a santos. Dios oye a perfectos. Dios oye a gente que de verdad se purifica. Dice, eso es el llamamiento de Dios, y son irrevocables los dones de Dios, del llamamiento de Dios de Israel. Pues como vosotros también en otro tiempo erais, ¿qué dice? Desobedientes a Dios. Le está hablando a la iglesia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Por qué alcanzó misericordia usted? Por la desobediencia de ellos. Ahorita Israel no puede tener lo de Dios, pero la iglesia tiene lo de Dios. En la gran tribulación la iglesia no tendrá lo de Dios, pero Israel tendrá lo de Dios. Hablo de la iglesia que se quede, pero Israel tendrá lo de Dios, porque la iglesia ya ha tenido lo que Dios le dio de Israel para salvar a la iglesia. Pero como la iglesia no quiso, allá en la gran tribulación la que se quede se quedó. No podrá tener parte con el Señor. Santo Dios, pastor, sí. Así es, porque vosotros en otro tiempo también erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de Israel me conviene a mí ser perfecto. Le conviene a usted ser perfecto. Le conviene a usted ser santo. Le conviene a usted terminar con todo vínculo con el pecado. 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Cuándo van a alcanzar misericordia? En la gran tribulación. Mire, bendito Dios que a Israel va a dejar y no a la iglesia. Por eso, iglesia, abandona el pecado. Valora lo que Dios hace por ti. Valora lo que Dios te está dando. Aleluya. A veces nos preguntamos por qué Israel es tan malo con Jesús. ¿Por qué Israel es malo con Jesús? Porque el mismo Dios los hizo así. Pero los ama Dios a Israel. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Quiénes? Los gentiles. Aleluya. Israel sí podrá ser salvo en la gran tribulación, pero si usted se queda, habrá perdido. Si usted se queda, mi hermano que me está oyendo en la radio, habrá perdido para siempre. Ya no podrá, si no pudo ahorita, no calificó ahorita que Dios tenía en desobediencia a Israel. Cuando Israel sea obediente, la gente que se quedó, que era iglesia, ya no podrá ser obediente. Si no fue obediente ahora, ¿cómo será en la gran tribulación? Hay gente que se ríe de esto, pero ay, hermano, yo le clamo a Dios y le digo: Señor, ven, 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 Jesús, ven, 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 para que vean que no estoy mintiendo, estoy diciendo verdad. Ven, mi amado, ven, mi amado. Aleluya. ¿Qué pasará con la iglesia? Estamos viendo qué le va a pasar a Israel. ¿Por qué sacó primicia? Sale la primicia, que son 144,000 sellados, y sale la iglesia, que es la virgen pura para Cristo. Se queda Israel y es salvo en la gran tribulación, pero como ellos no tenían ahorita al Cristo de la gloria, en la gran tribulación lo tendrán. La iglesia que tuvo la oportunidad de tener a Cristo ahora, la iglesia gentil, en la gran tribulación no podrá, porque ahora le toca a Jesús de la gloria, así como nos tocó ahora a nosotros, y ellos fueron endurecidos para que usted y yo fuésemos salvos. Pero es miserable el hombre que no quiere entender.
Es miserable el hombre que no quiere entender. Ah, no, es que todos somos hijos de Dios. Mentiras. Creación de Dios es el hombre. Pero el hombre llega a ser hijo cuando el hombre viene y pone por obra sus estatutos del Señor y pone por obra sus mandamientos del Santo de Israel. Entonces pasa a ser hijo. Alabado sea Dios. Estamos viendo qué va a pasar con Israel en la gran tribulación. ¿Será? ¿Qué será? ¿Qué será? Salvo. Y la iglesia será salva en la gran tribulación. Si no calificó el viaje, se lo llevó el diablo. Se quedó a olerse en pestilencia. Ay, hermano, si supiera usted lo que va a pasar. ¿Sabe qué va a pasar con la iglesia? Porque la iglesia ahora es que tiene la oportunidad. Muchos dicen, no, también va a haber una segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad para la iglesia. Se lo voy a mostrar con Biblia. Mateo 25:10. Mateo 25:10. Se lo voy a mostrar con Biblia. Mucha gente piensa que por ahí anda acomodadita, sin hacer nada por su vida espiritual, y así espera ser salvado. Momento. Vea todo aquel que no era israelita. Si se quedó, será demasiado tarde. Aunque oíste de lejos la palabra, no podrá haber oportunidad. Ahora es el día de la oportunidad. Alabado sea Dios. ¿Sabe qué va a pasar con la iglesia y con todo aquel gentil desobediente que se quede? Que conoció palabra, que conoció una Biblia. Aunque fue de religión, conoció una Biblia. Aunque fue religioso, conoció una Biblia. Y no habrá oportunidad si no voló con Cristo. Solo será oportunidad para Israel y para algunas tribus perdidas que tienen parte con Israel en ese caso. Mateo capítulo 25 versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Eso, aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, y si no les gusta palabra arrebatamiento, a muchos por ahí que se la llevan de teólogo, y de teólogos no son nada, porque no logran entender la perfección y el plan divino de Dios. Si no les gusta arrebatamiento, cuando sea el levantamiento de la iglesia, pues cuando Dios levante a su amada, Él no va a levantar a aquella iglesia haragana. Él no va a levantar a aquellas personas hipócritas que ahorita no están haciendo nada por su vida y están como si nada le deben a Dios, en el placer, fornicación, sexo desenfrenado, pecados insaciables. Dios no tendrá oportunidad para esa gente que despreció ahora el plan de salvación. Muchos se querrán preparar después. Que me corten la cabeza, me voy en la gran tribulación. Pero cuando le digan, ¿quieres adorar a la bestia? ¿Quieres ponerte el sello? Eso que te garantizará tu eternidad con el diablo. Sí, lo hago. Habrá un miedo, habrá un espanto, habrá dolor, y entonces lo hará. Porque dice que las que se quedaron ya no tuvieron oportunidad. Aquí hablaba de las 5 insensatas y de las 5 prudentes. Las prudentes estaban preparadas y entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oiga, va a venir el Señor a levantar a su iglesia. Se va a ir a Israel y se van a ir la primicia que se llama 144,000 sellados. Quien no calificó para irse en el levantamiento de la iglesia, se quedará aquí por una eternidad. Se condenará a un lago de fuego. Se condenará a vivir por siempre separado de Dios, en un tormento donde no habrá descanso ni día ni noche. Todo momento habrá sufrimiento ahí. Por eso, iglesia, velemos, porque la venida del Señor está cerca. La salvación es para Israel,
No es para la iglesia que se quede. La iglesia que se quede, se va, la que estaba preparada entra y se cierra la puerta. Pero la que se quedó viene y el Cordero le dice: no te conozco, no sé ni de dónde ustedes salieron. Nunca los conoció como justos, los conoció como impíos. Por eso demos gracias a Dios hoy, iglesia. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Estás preparada? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano y hermana ahí en la radio? ¿Estás preparado? ¿Cómo estás, hermano, ahí donde va a llegar este audio? ¿Cómo estás? ¿Estás formándote? ¿Estás huyendo de las pasiones? Hay gente que ahorita goza, pero después va a sufrir. Sí. Ahorita aborrece lo de Dios, pero después lo va a lamentar, lo va a querer, pero será demasiado tarde. Esa iglesia que incitaba a salir del pecado habrá sido quitada de la tierra. Correrán, pero ya no estará la iglesia. Querrán, pero la puerta se habrá cerrado. Hoy es el día, hermano. Velemos pues, porque no sabemos el día y la hora en que ha de venir el Cristo de la gloria. Padre y buen Dios, ay, Señor, Señor, yo siento lejos a tu pueblo de ti, Padre. Padre, tú estás hablando, Señor, y lo duro es que tú estás hablando día a día. Tú estás hablando, Señor, y muchos están acomodados como las vírgenes insensatas, Señor. Muchas están acomodados en el mal. Padre, muchos piensan que esto es juego. Piensan que tú no vienes. Muchos están entretenidos, Señor. Muchos están entretenidos en la maldad, en lo malo. Pero hoy tú nos hablas, Señor. Ayúdanos pues a estar preparados, Señor Jesús. Ayúdanos a estar preparados, mi Dios. Aquí está mi corazón, aquí está mi familia. Aquí están, Señor, yo te los presento. Yo te los presento, Señor. Señor Jesús. Jesús, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Jesús. Ten misericordia de nosotros. Llena nuestras lámparas de aceite. Llena nuestros corazones de amor, de paz, de gozo y libertad, Señor. Anhelamos de ti, Dios. Quita de tu pueblo lo que le estorba. Arranca de tu pueblo lo que le estorba. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús para que tú hagas la obra, Señor. Levántanos, fortalécenos, llénanos de ti, llénanos de tu poder, llénanos de tu presencia, llénanos de responsabilidad tuya, Señor. Gracias en esta noche, Señor. Bendice al pueblo que nos escucha por medio de la radio, Señor. Bendice, Señor, a ese pueblo que se conecta, a ese pueblo, Señor, que hoy se conecta en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Mi alma te alaba, mi alma te bendice por tu poder.